Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Las 14:02 de la tarde con 2 minutos, las 2:02. Muy buenas tardes, otra vez les saludamos ahora en la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua por las frecuencias 96.5 de Stereo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa. También, por supuesto, ya estamos enlazados, conectados con el 30.1 de Telecer, de televisión abierta. Por supuesto que nos puede seguir a través de las redes sociales, a través del Facebook en Telecer, canal 30.1, y del YouTube a través de Telecer, canal 30.1. Enlazados todos estos medios para llegar hasta los más apartados rincones del territorio zacatecano y otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras, y a todo el mundo a través del Internet. Ya sabe usted que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social, con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar a ella a través de este programa. Está como todas las tardes en la parte técnica el señor Francisco Soriano del 96.5. Agradecemos a quien nos apoya con el enlace en el 95.1 FM Cascán por ahí en Jalpa. Y agradecemos por supuesto a Ricardo Suárez del Real en todo lo que tiene que ver lo operativo técnico y demás del canal 30.1 de Telecer. Acá de este lado en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, pues invitándolos como siempre para que se queden con nosotros hasta en punto de las 3 y se enteren de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Estas son las vías de contacto para con este programa. Tenemos nuestras benditas y exitosas redes sociales, también tenemos la dirección electrónica, ¿sí? Las líneas telefónicas, la dirección electrónica y nuestro exitoso centro de mensajes. Adelante. Tu opinión se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Después de las redes sociales, las líneas telefónicas 92 261 57, ya lo ve usted en sus pantallas, también el 92 29 96 5, la dirección electrónica sinpelos965 @yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video y nos diga lo que pasa en su entorno. Se lo digo siempre, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdese que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos acá en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande quejando. Saludos a todos los que están en sus centros de trabajo, a quienes ya reiniciaron sus actividades laborales a partir de esta que es la semana de Pascua, después de haber vivido ya la semana mayor, y que para muchos pues ya concluyeron las vacaciones. Para los burócratas no, será todavía de asueto hoy y mañana, hasta el miércoles se estarían presentando. Ay, no, de plano, de veras, ay, no. Pero bueno, así son las cosas. ¿Y qué le vamos a hacer? Las niñas, los niños gozan de 2 semanas de vacaciones, la pasada y esta, por allá del próximo, 11, ¿no? 12 más o menos, estarán regresando de vacaciones. Al parecer que lo mismo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, aunque siguen en ese modelo de educación a distancia.
Tenemos ya en el país 2.250.458 casos de COVID-19 y llevamos ya 204.147 personas que lamentablemente han perdido la vida. En las últimas horas, en lo que fue el domingo de resurrección, se registraron 1.263 casos positivos. Nos queda el 23% de camas con ventilador y nos queda también el 18% de camas generales. Con esto se demuestra pues que la pandemia sigue activa y hay que esperar a ver qué nos dejan o qué nos dejaron estas vacaciones de Semana Mayor. Esto puede empezarse a registrar nada más para que le vaya usted sacando las cuentas, ¿no? A partir de la próxima semana. Vamos a esperar a que corra toda esta semana porque los centros de playa, los balnearios se vieron saturados por vacacionistas y seguramente eso nos va a dar una mala noticia, seguramente, ¿sí? Recordemos que la semana pasada se presentaron otros números altos, después de haber tenido 1.500, 2.000, pues llegamos en algunos días de la semana pasada hasta los más de 5.000 casos. Y esas son las variantes en los números cuando se relajan las medidas, porque así lo vimos en los centros de playa, ¿eh? De veras, la gente no utilizaba el cubrebocas, no guardaba la sana distancia. También aquí en Zacatecas sentimos buena presencia de turistas, sobre todo lo que se conoce como el turismo cultural, porque el Festival Cultural se está desarrollando por internet, pero también tenemos muchos centros turísticos que visitar y sí se vio presencia del turismo durante esta semana de vacaciones. Incluso hoy todavía se ve turismo en la entidad zacatecana. Y repito, a ver qué nos arroja, ¿verdad?, en cuanto a los casos de coronavirus en México y por supuesto que también en nuestra entidad. 2 de la tarde con 11 minutos. Esta es la condición del clima que tenemos a esta hora de la tarde. 20 grados es la temperatura, el cielo parcialmente nublado, 24% de probabilidad de lluvia, 21 grados de temperatura se esperan como máxima para el día de hoy, 7 grados fue la mínima de este lunes, la sensación térmica en 20 grados, la humedad en el 29%, la visibilidad sin límites, el viento en relativa calma, 14 kilómetros por hora, el punto de condensación en 2 grados, el índice de los rayos ultravioleta considerado ya a esta hora en grado extremo. El sol se ocultará ya este día cuando den las 8 de la noche con 7 minutos. Recuerde que ya estamos en horario de verano. Para el día de mañana martes, en las primeras horas del día, hasta las 12 del mediodía, tendremos 13 grados y algo de nubosidad. Después de esa hora, al filo de las 2, andaremos en 21 grados, con sol, pero también con presencia de nubosidad. Así está la condición del clima para nuestra entidad. Pues no solamente inició el horario de verano, no solamente estamos iniciando mes porque apenas hoy es 5 de abril, solamente no termina el periodo vacacional para muchos sí, ¿verdad? Para muchas y muchos sí, pero bueno, pues lo que inició fueron ya las campañas el día de ayer, ya en la mañana de hoy le hablábamos con algunos detalles, pues de todos los que aspiran, ¿no?, a un puesto de elección popular, un proceso importante a nivel de nuestro país. 15 entidades federativas de la República Mexicana renuevan su gubernatura, sus congresos, sus diputaciones, sus ayuntamientos, y también estaremos eligiendo gobernador aquí en Zacatecas, la legislatura local, diputaciones federales, los propios regidores, en fin, los diputados federales
no se diga. Hoy todos los que aspiran porque respiran, pues tienen que hacer una actividad de proselitismo muy distinta debido a la pandemia que nos azota definitivamente a todos. El Instituto Electoral sugería a los candidatos y a los partidos políticos no hacer grandes concentraciones de personas o el tradicional meeting, pues como se le conoce, para evitar justamente la concentración de personas. Habrá, me atrevo yo a decir, candidatos que sí acaten esto, pero habrá también candidatos que de plano no. Pero usted como electorado, como población, como ciudadana, como ciudadano de Zacatecas, pues tiene que tomar también todas sus medidas preventivas para evitar la propagación en estas campañas de casos de coronavirus. Lo decíamos en la mañana, suerte a todas, suerte a todos. Son 8 candidatos a la gubernatura de Zacatecas, no ganará más que uno o una, ¿verdad? Y hay que escuchar y analizar de cada uno de ellos las diferentes propuestas que se nos presenten. Recuerde usted que tienen que ser propuestas que realmente sean viables y que se puedan llevar a la práctica. Recuerde que luego en estas campañas, pues mucho discurso, mucho bla bla bla, y acuérdese también que el prometer pues no empobrece, dar es lo que aniquila. Y un Zacatecas como el nuestro o como otras entidades que estarán también dentro de este proceso electoral, pues ya no aguantan más mentiras ni promesas falsas de los candidatos. Lo decíamos hoy en la mañana, todo aquel que no tenga algo de veras con qué defenderse políticamente hablando, con una buena propuesta, se quedará en el camino. 2 de la tarde con 15 minutos, 2 de la tarde con 15 minutos. Pues bien, vamos a iniciar con las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano. Y le presentamos pues el recuento o el resumen de las noticias del orden nacional, que es con lo que iniciamos siempre por las tardes. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. 14:02 de la tarde con 16 minutos. La Arquidiócesis Primada de México lamentó que esta Semana Santa se celebró en medio de contradicciones y que el desorden social reinó en estos días santos. Nadie sabía ni cómo, ni por qué, ni a dónde, ¿verdad? Pues sí, es que es parte de lo que está provocando aún esta pandemia. A través de su editorial semanal publicada en la revista Desde la Fe, se destacó que de acuerdo a las noticias en los días santos prevaleció la violencia, asesinatos, discriminación, videoescándalos, injusticias, impunidad, corrupción, xenofobia, actos violentos para exigir falsos derechos y descalificaciones entre instituciones. Lo anterior abundó, contrasta entre los millones de creyentes que pese a la pandemia por el COVID-19 decidieron renovar su fidelidad al camino de Cristo, mientras que otros continúan sirviendo a la violencia y a la muerte. La Arquidiócesis Primada de México señaló que en medio de este laberinto que pareciera no tener fin, la Iglesia Católica les saluda y les recuerda que solo el Evangelio tiene una fuerza transformadora capaz de cambiar radicalmente nuestra realidad. Dos de la tarde con 17 minutos. Al sumar más de 6.6 millones de adultos mayores vacunados contra el COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que le da confianza que la inoculación avance según lo previsto para ese sector, por lo que reiteró que en abril se terminará de aplicar
cuando menos, a la primera dosis a más de 15 millones de personas. Aguas, porque ya se comienzan a ver escenarios en nuestro país donde dice que se está aplicando la vacuna y las jeringas pues no tienen nada, ¿verdad, señor Soriano? Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos adelantado, porque este ha sido un fenómeno que se ha presentado en otras partes del mundo, ¿no? Y pues así sí vacuno a muchos, ¿no? Pues simulando, fíjense nada más. En Twitter recordó que según los médicos, al inmunizar a los adultos mayores, es posible reducir la mortalidad de esta pandemia a el 80%. Se me hace mucho el porcentaje, pero bueno, me da confianza que avance según lo previsto. La vacunación de todos los adultos mayores en este mes terminaremos de aplicar la primera dosis, cuando menos con ello, según los médicos, es posible reducir la mortalidad, ya se lo dije, hasta en un 80%. Más tarde, en su cuenta de Facebook, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, señaló que los adultos mayores de 60 años deben estar vacunados contra el coronavirus a más tardar en abril, y que después seguirán los maestros y el personal educativo para retornar a las clases presenciales lo más pronto posible. 2 de la tarde con 49 minutos, 2:49, y a propósito de cosas, la Secretaría de Salud informó que México contabiliza 204,147 defunciones por COVID-19, un incremento de 136 con respecto al pasado sábado, así como 1,263 nuevos contagios del virus, para un acumulado de 2,250,458. Al publicar el informe técnico diario de COVID-19, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela puntualizó que la pandemia activa se conforma por un promedio de 25,949 personas que dieron positivo al SARS-CoV-2 en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos, con más de 3,000, seguida del Estado de México con más de 1,000 casos activos. Ambos concentran 51% de los casos activos en el país, así lo resaltó el informe de la Secretaría. Agregó que desde que se diagnosticó el primer contagio a la fecha, 1,788,209 mexicanos se han recuperado de la afección, lo que equivale al 79% del total de la epidemia en el país. En cuanto a las defunciones, la Secretaría de Salud detalló que además de las 204,147 que han sido confirmadas, hay 20,539 decesos sospechosos por coronavirus. De la tarde con 21 minutos en Cancún. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que el 1 de abril inició un expediente de queja en contra de servidores públicos del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, acusados por obstaculizar procedimientos legales en el caso de Leonardo, el adolescente que se accidentó en el Parque Genses el 27 de marzo y que falleció al día siguiente en una clínica privada. El anuncio de la institución ocurre luego de que el Comité de Participación Ciudadana, como órgano del sistema anticorrupción de Quintana Roo, marcase probables conductas ilícitas en el manejo del caso. Entre ellas, el comité citó el haber otorgado una dispensa de la necropsia, pese a que la carpeta que inició la Fiscalía es por homicidio culposo, lo que implica que se encontraron elementos sobre un probable ilícito.
de igual forma, haber obligado a Miguel Ángel Luna, padre del menor, a firmar el perdón, lo que tampoco procede, pues el homicidio se persigue de oficio y el negarse a tomarle la declaración de hechos, como él mismo relató en entrevista con el diario El Universal. En un escueto comunicado de 3 párrafos, la Fiscalía General indicó que la Dirección de Supervisión, Evaluación y Control de Actuación de Servidores Públicos abrió el expediente de queja a partir de las declaraciones de Luna Calvo sobre posibles irregularidades durante el inicio y la integración de la carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo. 2 de la tarde con 23 minutos, y a propósito de estas cosas, en Cancún, por el delito de feminicidio, un juez de control vinculó a proceso a los 4 elementos de seguridad pública y tránsito de Tulum, involucrados en la muerte de Victoria Salazar, la migrante originaria de El Salvador, a quien hace una semana sometieron con uso excesivo de la fuerza hasta presuntamente ocasionarle la muerte. El juez fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término que dure el juicio y otorgó 4 meses de investigación complementaria a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio y de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, que siguen el caso. La Fiscalía General de Quintana Roo informó pues que se logró acreditar la existencia de violencia en contra de Miguel C., Juan C., Raúl L. y Verónica V. De la tarde con 25 minutos. En Culiacán, la Secretaría de Salud de ese estado dispuso remover de su cargo de subdirector médico del Hospital General del municipio de Escuinapa a Ricardo Omaña Vidal, acusado de vacunar contra el COVID-19 a sus familiares con dosis destinadas exclusivamente para el personal de primera línea del nosocomio. ¿Cómo la ve? Y qué bueno que se tomó esta determinación. El pasado 19 de enero, Omaña Vidal fue nombrado como subdirector médico junto con Eduardo Villaseñor González como director. Al ser removidos de sus cargos sus antecesores por haber autorizado la vacunación del alcalde de Escuinapa, Emet Soto Grave. Sobre este hecho, se ordenó la destitución del director médico Wilfredo Delgado Prado y el subdirector Jesús Melgoza, sujetos a una investigación además por hacer mal uso del biológico destinado en forma exclusiva para el sector médico de primera línea. Como luego dicen, de que se muera mi abuelita y me muera yo, pues mejor mi abuelita, ¿no? La tarde 26 minutos, cerramos este segmento de la información de orden nacional con lo siguiente. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que deje de utilizar recursos públicos para influir en las elecciones, como el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, exhortó al presidente de la República que deje de entrometerse en el proceso electoral, usando de manera indebida su cargo y los recursos públicos para favorecer a Morena, y permita que el proceso electoral se lleve en condiciones de equidad. Hasta aquí la información de orden nacional. Vamos a hacer una pausa, es con lo que iniciamos esta tarde. Volvemos después de los mensajes. Son ya las 2:27 minutos, 2:27, estamos de vuelta. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos.
Canal 30.1. XHZAE. TDT. Desde Zacatecas Capital. Grupo SER. Canal 30.1. Zacatecas. Telecer. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Duele todo lo que estamos viviendo, duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. En Fuerza por México no vamos a registrar ningún candidato que atentó contra las mujeres en violencia política, sexual o cualquier tipo de violencia. No va a haber un solo candidato que deba la manutención de sus hijos. Estamos con las mujeres de México. Todos somos Fuerza por México. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados, quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación. Por eso, acabamos con los excesos, los moches y la corrupción, para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER.
La noticia no espera, la información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER Informativo Noticias. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 14:02 de la tarde con 36 minutos. Este día se dio la tradicional conferencia de prensa del gobernador Alejandro Tello en cuanto a el comportamiento de la pandemia por el COVID-19, ¿sí? Donde se dan mayores datos, mayor información, más pormenores. Y pues les recordamos que estamos en semáforo color amarillo esta semana. En esta conferencia, pues el gobernador del estado hizo el exhorto a los candidatos de todos los partidos políticos a que no relajen las medidas de prevención ante el COVID, ¿verdad? Como se lo decíamos a inicios de nuestro programa, y que tanto ellos, los propios candidatos, como los asistentes a los eventos, o cuando algún candidato les visite, pues se tengan todos los cuidados. El gobernador hizo un llamado a los candidatos a los distintos puestos de elección popular a que en sus concentraciones en busca del voto sigan estrictamente las medidas sanitarias y de prevención para evitar los contagios por coronavirus. Al iniciar las campañas, les pidió ser responsables y que sus mítines se realicen con todos los protocolos de seguridad en lugares abiertos y permitidos, y no sobrepasen los límites de la sana distancia, ya que de lo contrario esto se convertiría en un punto rojo de infección. El gobernador Alejandro Tello recalcó que no se cuenta con los supervisores suficientes para vigilar a cada aspirante a un puesto de elección popular, ya que el personal del sector salud está encargado de pues una gran responsabilidad, ¿no? Lo que es la atención en los hospitales y en el proceso de vacunación. Subrayó que se han hecho grandes esfuerzos para no detener la ya lastimada económica, la tan ya lastimada economía, por lo que reiteró pues el llamado a los candidatos a que tengan sensibilidad en la promoción del voto, y a las personas que asistan a los eventos que sean responsables y no formen parte de las aglomeraciones. Habla el gobernador aquí con los pormenores de esta conferencia de prensa. Donde vamos actualizando todos los días cómo vamos en el tema de vacunación. Aquí podemos ver que adultos mayores ya están siendo vacunados en 30 municipios en una primera dosis, como dice arriba. La población vacunada son 14,870 de personal médico, y en Calera
ya tenemos, cuando hablo de población vacunada, porcentaje ya es en su totalidad, que tiene las 2 dosis. En Calera ya de la población abierta ya hay 1,793 personas que recibieron una segunda dosis. Tuvimos la semana pasada en la cabecera municipal y en Toribio, gracias a todos quienes asistieron y ya están vacunados. Ya nos platicará el doctor López Longoria. Entiendo que hoy empieza la vacunación en segunda dosis de una parte importante del personal médico, que es fundamental, son quienes al final del día están al frente de esta difícil contingencia en salud. Y bueno, pues aunque de manera incipiente, pero empieza, y espero muy pronto empiece a crecer de manera importante. Hoy un 1% de la población en Zacatecas tiene ya 2 vacunas, un 1%, que son esas 16,663 personas. Digo que empiece a crecer de manera importante porque hay una expectativa que en este mes de abril y mayo lleguen a Zacatecas un número muy importante de vacunas de distintas marcas, o laboratorios, se está planeando todo de manera meticulosa para las vacunas que requieren de 2 dosis, sea la misma laboratorio el que se les esté aplicando a las personas. Las mujeres víctimas de violencia familiar, tenemos un total de 75,581 servicios, 47,713 mujeres atendidas. Adelante, por favor. Hay una disminución esta última semana, sigue siendo números muy altos, 933 atenciones. Las últimas 4 semanas han tenido 1,384 atenciones totales, en promedio es un número muy alto, y esta diapositiva siempre la presentamos porque hay que visualizar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Imagínense el promedio de mujeres atendidas, 874 mujeres atendidas en promedio cada semana, es muy alto. Sigue habiendo un problema en nuestra sociedad, en nuestro entorno familiar, y tenemos que visualizarlo para erradicarlo. Esto sería cuanto a las cifras de la pandemia. Teníamos temor fundado en cuanto a la Semana Santa, obviamente también la de Pascua. Como autoridades hicimos lo propio, no es fácil, pero cancelamos todo tipo de actividad que pudiera representar un riesgo. Se ha buscado cómo se reactive la economía, no seguir lastimando esa economía ya de por sí tan dañada, siguiendo todos los protocolos en salud. Y bueno, el dato que me da la Secretaría de Turismo es que la ocupación hotelera que tuvimos este 28 de marzo al 3 de abril fue de un 46.7%. Es importante ocupación, claro, no se compara a esos 79 casi % que teníamos en situaciones normales, pero realmente es alto, porque el año pasado tuvimos un 3.5, hoy tenemos un 47%. ¿Cuántos visitantes llegaron a Zacatecas o han llegado a Zacatecas? En hoteles 2,168 y en otro tipo de hospedaje como puede ser Airbnb 4,198, nos da un total de 16,367 personas que han venido a visitar Zacatecas. Sumado a ello, todos quienes vienen a visitar a sus seres queridos y se hospedan ya en viviendas particulares, estamos hablando de que hay un incremento importante. Yo espero y no haya un repunte, pero es importante tener estas cifras porque, bueno, tú nos explicarás mejor, doctor Jesús López Longoria, pero toda la movilidad que se da en estos días pues viene presentándose ya como contagios en las próximas 2 semanas, según vemos. También ha sucedido algo, se han logrado ya las fechas, han iniciado las campañas electorales, hacer una invitación a todos los candidatas y candidatos a ser muy responsables, a llevar a cabo sus concentraciones con todas las medidas de seguridad, no sobrepasar los cupos en lugares cerrados y también en lugares abiertos, permitidos. Estamos haciendo un gran esfuerzo.
desde el sector salud y gobierno del estado para estar monitoreando y participando, persuadiendo o invitando a la gente a no concentrarse, pero esto es fundamental que lo hagan los propios actores. Creo que va a hablar muy bien de los candidatos a espacios de elección popular el que ellos mismos conminen a sus seguidores a seguir todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, la tirolesa tuvo 990 visitantes, la mina del Edén 9,622, los tranvías 980, el teleférico todavía no tenemos la cifra, no nos ha pasado la cifra. ¿Cuál es la expectativa para esta semana de Pascua que hoy inicia? Una ocupación, si bien no el 47, que es un 46.7 para ser exactos, si bien no ese 46.7, un poco abajo, va a ser todavía una semana donde vamos a ver muchos turistas en Zacatecas. Estamos en ocupación hotelera aproximadamente al 40%, hay una expectativa en esta semana de cerca de 10,000 turistas en ocupación hotelera y cerca de 3,000 en ocupación de otro tipo. Finalmente son 13,000 visitantes, muchos de ellos concentrados en esta zona metropolitana. Entonces, pues, no sobra el llamado a cuidarnos, a cuidar a los demás, a seguir todos los protocolos, y Dios quiera y las siguientes semanas estemos hablando de que los contagios pues no se dispararon en Zacatecas. ¿Sería cuánto? También en la conferencia de prensa por parte del doctor Gerardo López Longoria, quien es el vocero para el tema de COVID-19 de la Secretaría de Salud de Zacatecas, anunció que esta semana se espera que lleguen a Zacatecas pues un nuevo lote de vacunas con el que se podrá continuar con el personal médico que está en la segunda línea de batalla, y paulatinamente, conforme haya más disponibilidad, se continuará con los otros sectores pues ya programados. Vamos a una breve pausa, regresamos con más. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER Canal 30.1 Zacatecas. Telecer. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Ser Informativo Zacatecas. Elecciones 2021. 14:02 de la tarde ya con 50 minutos, faltan 10 para las 3 de la tarde en esta recta final del programa. Entablamos comunicación con el candidato a la alcaldía del municipio de Zacatecas por esta coalición de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Nos referimos al exsecretario de Finanzas, al doctor Jorge Miranda. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Gustavo, muy buenas tardes, como siempre, un gusto, un placer estar en tu espacio informativo, enviando un afectuoso saludo a toda la gente que nos escucha. Bien, a ver, pues arrancó ya campaña, ¿no? Y bueno, uno de sus ejes de esta campaña es mejorar los servicios en el ayuntamiento de la capital. Platíquenos, ¿cuál es el proyecto? Efectivamente, Gustavo, el día de ayer, ahí en el Torito, en ese lugar emblemático de la capital zacatecana, arrancamos la campaña y lo que dijimos ahí fue que agarramos el toro por los cuernos para resolver los problemas de los capitalinos. Ese fue el mensaje. Y efectivamente, Gustavo, mira, ante la insuficiencia de recursos en el país, en el estado y por supuesto en la capital, pues hoy tenemos que concentrarnos en mejorar los servicios que establece el artículo 115 de la Constitución. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues el agua potable, el alcantarillado, lo que tiene que ver con el alumbrado público, la basura, la recolección de la basura, la pavimentación, en fin, el tema de la seguridad pública, por supuesto. Y bueno, pues en ello estamos ya totalmente atareados, porque Gustavo, lo dijimos ayer y te lo reitero aquí con la gente que nos escucha, hoy Zacatecas necesita un administrador de carrera, necesita una gente sensata, una gente prudente, una gente sobre todo madura, porque, bueno, pues hoy lo que requerimos es que nos estemos los 3 años tranquilos, resolviendo los problemas de los capitalinos. La función de un presidente municipal no es de ejecutor. La función de un presidente municipal tiene que ver con planear con inteligencia todos los proyectos que se requieren para poder resolver las necesidades de los capitalinos. Hoy, Gustavo, la nueva lógica en la liberación del recurso público en el país nos obliga a tener proyecto de cada cosa. Si no tenemos proyecto, no vamos a poder, alcanzar el recurso que hoy se requiere, primero para resolver las necesidades de los capitalinos y por otro lado también para invertir muchos recursos en la economía y que podamos generar la condición de que haya empleos en la capital. Hoy que estamos saliendo de esta pandemia, que bueno, no acabamos de salir hasta que no se masifique por completo la vacuna, obviamente seguiremos con muchísimas consideraciones en materia de salud, pero bueno, hoy lo más importante es que recuperemos los empleos que hemos perdido en la capital. Y bueno, desde la presidencia municipal con Jorge Miranda tendremos un aliado permanente, porque yo lo que he observado hoy que estoy en territorio, recorriendo los barrios, las colonias, las comunidades, Gustavo, nos damos cuenta que la gente lo que te pide es empleo. Te pide empleo para que pueda sacar adelante a sus familias, a los jóvenes, a las niñas, a los niños. Y bueno, pues nos vamos a dar a la tarea
de hacerlo, de realizarlo, Gustavo. Bien, a ver, doctor Jorge Miranda, entonces el ejercicio para garantizar los buenos servicios en un ayuntamiento como el de la capital hacia los gobernados depende entonces, entiendo según me dice, de una buena administración. Absolutamente, absolutamente. ¿Tú cómo resuelves en tu casa las necesidades de la familia? Con dinero. La manera en que tú empieces a optimizar recursos que hoy destinas a imagen personal, recursos que hoy tú destinas a una serie de rubros que podemos ahorrar y que eventualmente podemos invertirlos en adquirir camiones para la basura, en cambiar las redes de distribución del agua, obviamente junto a la gestión permanente de recursos. Me parece que uno de los temas fundamentales de un presidente municipal tiene que ver con la gestión permanente de recursos. Y hoy el licenciado David Monreal y un servidor hemos conversado que tenemos que ir juntos de la mano a conseguir los recursos que requieren los capitalinos para resolver los grandes problemas que traemos, que sinceramente, Gustavo, son los mismos problemas de hace 30 años, nada más ahora agudizados. Son problemas en donde, por ejemplo, el tema del agua, pues se va a resolver o se pretendía resolver hasta que colapse. Sin embargo, nosotros ya estamos construyendo los proyectos para que de septiembre a diciembre estemos pues trabajando muy fuerte con GIAPAS y que podamos bajar el recurso para poder cambiar las redes de distribución del agua. En el mismo sentido, ya traemos listos los proyectos. En el mismo sentido, pues tenemos que revisar el tema de la recolección de basura, que es un tema donde no hay colonia donde me pare, donde no se quejen de un mal servicio, de malas caras, pero sobre todo que van de 1 a 2 veces por semana, cuando hay municipios como Guadalupe que están pasando cada tercer día. El tema del alumbrado público, Gustavo, no entendemos cómo seguimos con luminarias de hace 25 años de vapor de sodio, una tecnología que ya no se usa en ninguna parte del mundo, en virtud de que es altamente contaminante, consume demasiada energía eléctrica, pero además tiene una luminosidad muy limitada. Entonces, pues vamos a trabajar muy fuerte por la capital, nos vamos a estar los 3 años resolviendo los problemas de los capitalinos. Me parece a mí muy injusto para la capital que no ha pasado un año y quien llega pues ya quiere ser gobernador o quiere ser diputado federal o quiere ser senador. Me parece que en esto tenemos que ser serios y nos tenemos que quedar los 3 años a resolver los problemas que aquejan a los capitalinos, que son muchos. Ahorita en una entrevista yo les decía que hay muchas colonias que tienen más de una década de antigüedad que no tienen agua potable, Gustavo. ¿Cómo es posible eso en la capital del estado? Sí. A ver, luego también en esto, doctor Jorge Miranda, en lo que es la prestación de los servicios desde una alcaldía, hay mucha simulación y se dice que se atienden justamente todos estos problemas de servicios que usted me está refiriendo y se hace muy poco o francamente no se hace nada, ¿no? Entonces, hoy hay que ser muy concretos ante los nuevos tiempos de hacer política y cumplirle pues a la ciudadanía con lo más básico, por lo que pagan impuestos, doctor, que es tener buenos servicios como los que usted ha referido en alumbrado público, en servicio de recolección de basura, agua potable y otros. Pavimentación, efectivamente, Gustavo, tenemos que ser realistas y la verdad es de que hoy el Estado no tiene tantos recursos, el país no tiene tantos recursos, entonces tenemos que concentrarnos absolutamente en dotar de los servicios de manera eficiente que establece el propio artículo 115 de la Constitución. Y bueno, señalarte que estoy convencido que el capital requiere de un administrador de carrera, porque con un administrador de carrera hay que recordar cuáles deben de ser las funciones de un presidente municipal. Un presidente municipal tiene que ser gestor de recursos, tiene que atraer inversión para generar empleo y generar las condiciones para que haya mucho empleo. Un presidente municipal tiene que ser aliado de los comerciantes, de los constructores, de los empresarios, para que se generen los empleos que tanto demandan los capitalinos. Un presidente municipal no debe de ser ejecutor. Un presidente municipal debe de coordinar el esfuerzo para lograr los objetivos y que, en este caso, los capitalinos estén contentos
con los servicios que se presten desde el ayuntamiento. Doctor, esta parte de gestionar los recursos es muy importante porque hoy ante el gobierno federal, para las entidades, para los municipios, no hay más recursos más que lo que les corresponde en cuanto a sus presupuestos y las propias participaciones. Y entonces, luego esto genera una situación complicada para garantizar los servicios a la población porque los propios presupuestos no alcanzan y muchos tienden a incrementar los impuestos que se tienen en los municipios cuando la gente hoy en día por la pandemia ha perdido empleos y ha tenido escenarios muy adversos. ¿Usted qué estaría pensando como buen administrador pues para mejorar esto? Bueno, en principio, Gustavo, quiero decirte que entendemos perfectamente la nueva lógica de la liberación del recurso público en el país. Si no tienes proyectos, no vas a acceder nunca a recursos. Hoy existen muchos fideicomisos, sobre todo en materia del agua, por ejemplo, que podemos acceder a recursos muy valiosos, bajarlos, pero para poder bajar ese recurso necesitamos los proyectos. Es por eso que yo te decía, lo que necesitamos es un administrador de carrera que sepa cómo se liberan los recursos en el país, porque efectivamente, a lo fácil, ¿qué es lo que hacen? Subir los impuestos. Yo quiero hacer un compromiso con Gustavo Goitia y con toda la gente que los escucha. No vamos a subir un centavo el impuesto predial, no vamos a subir los derechos que se pagan por el agua, que por cierto es un muy mal servicio y paga uno carísimo. Entonces, ese es un compromiso que yo hago, porque sí también han estado señalando. Aguas si llega Jorge Miranda, porque va a subir los impuestos, porque él es el creador del impuesto ecológico. Piensan que la gente es tonta. El impuesto ecológico no grava a las personas, no grava a las familias. El impuesto ecológico grava exclusivamente a la industria minera, Gustavo. Sí, no tenemos nada en contra de la industria minera. Simplemente si extraen la riqueza de nuestro subsuelo, tienen que pagarle impuestos al Estado mexicano y por supuesto también al Estado de Zacatecas. Es en ese sentido, las familias, la población no lo paga y mi compromiso con Gustavo Goitia y con toda la gente que nos escucha es que no vamos a subir el impuesto predial y no vamos a subir el ineficiente servicio de agua. Por el contrario, vamos a tratar de mejorar las redes de distribución en función de los recursos disponibles y de lo que podamos gestionar con el gobierno nacional y el propio gobierno del estado. Este tema lo he platicado ampliamente con el licenciado David Monreal y él nos ha manifestado su deseo de colaboración con la capital para que podamos resolverlo de fondo. Bien. Doctor Jorge Miranda Castro, finalmente pues como candidato de esta coalición a la alcaldía de Zacatecas, de la capital, ¿está consciente del compromiso que esto implica, de la responsabilidad que se estaría adquiriendo? Absolutamente. Quiero decirte que no solo estamos conscientes, sino que estamos comprometidos. Jorge Miranda, hoy en mi condición de vida, me permite dedicarle 24 horas, 7 días a la semana a la capital y resolver los problemas de los capitalinos. Pero además, estamos en un punto de madurez donde lo único que queremos es servirle a nuestra comunidad. No nos interesa un tema aspiracional de que al rato quiera uno ser gobernador, diputado federal, senador, lo que ha pasado en los últimos tiempos y que los únicos que pierden son los capitalinos. De igual manera, ese pleito que se traían, yo he venido platicando, no le favorece a nadie, no le favorece al presidente en turno, no le favorece al cabildo, pero los que más pierden son los habitantes en la capital. Yo estoy convencido que siempre habremos de privilegiar el diálogo, siempre habremos de abonar al clima de civilidad política, siempre habremos de abonarle a las atenciones de carácter político y, bueno, pues no nos gusta la confrontación, no nos gusta la denostación y ante la guerra fría, ante la guerra sucia, que hoy nos traen, Gustavo, es una guerra sucia muy hostil, muy dura, pero bueno, nosotros vamos a contestar con propuestas, vamos a contestar con proyecto. Yo les digo a mi gente en el equipo, a partir del 6 de junio vamos a llamar a la unidad, que es lo que hoy requerimos para poder enfrentar esta grave crisis económica que ha generado la pandemia, la emergencia sanitaria, y que hoy nuestro principal objetivo debe de ser
resolver los problemas de los capitalinos, generar las condiciones para que haya empleo y, como tú bien lo dices, prestar los servicios de manera eficiente a que tienen derecho todos los habitantes de la capital. Finalmente, de ayer a hoy, ¿cómo siente que lo están recibiendo los capitalinos en sus actividades de proselitismo, doctor Jorge Miranda? Notamos una gran fortaleza de Morena, tengo que decirlo. La verdad es que es impresionante lo que estamos observando en las colonias, en los barrios, en las comunidades. La presencia de David Monreal también nos fortalece muchísimo. Y bueno, nosotros hemos venido señalando que habremos de hacer equipo con él y que le habremos de dar también resultados a los capitalinos. Es algo que hemos venido platicando ampliamente por muchas horas y bueno, pues ya planteando lo que será nuestro plan municipal de desarrollo y también los proyectos que habremos de desarrollar. Me queda claro que 3 años serán muy pocos para resolver todos los problemas de los capitalinos, pero de inmediato se empezará a notar el esfuerzo que estamos haciendo. Hay que recordar que Jorge Miranda nunca ha trabajado de manera inercial, siempre nos hemos arriesgado y esta no será la diferencia, nos seguiremos arriesgando y más por los capitalinos. Bien. Doctor Jorge Miranda, pues le agradezco haber tomado esta comunicación en esta etapa prácticamente de arranque de campañas. ¿Algo más que nos quiera decir? Solamente reiterar que hoy la capital necesita de un administrador, de un buen administrador, y que vamos a trabajar de tiempo completo por nuestra capital y por resolver los problemas de los capitalinos. Un fuerte abrazo y a quien está comiendo que tengan buen provecho. Gracias. Buenas tardes, doctor. El doctor Jorge Miranda Castro, candidato a la alcaldía de Zacatecas. Para Ser Informativo Zacatecas. Elecciones 2021. Y bueno, para despedirnos, un total de 240 personas mayores de 15 años presentaron un examen en línea o de manera presencial para acreditar sus estudios de primaria o secundaria. Así se informó por parte del Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos. Lo anterior tras dar a conocer los resultados del primer día de la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes de este nuevo año 2021. La aplicación de las pruebas se realizó en las sedes programadas en 11 localidades o coordinaciones regionales y plazas comunitarias en todo el estado. Llegamos así a la parte final del programa. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos y nos saludamos el día de mañana a las 6:59 de la mañana en una nueva emisión de su programa Sin Pelos en la Lengua. Gracias a Paco Soriano, gracias también a Ricardo Suárez del Real, servidor de usted. Gustavo Goitia le desea lo mejor. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1